Vamos a abordar el módulo séptimo, que está previsto para estudiar los institutos del derecho agrario boliviano. Y aquí quiero hacer un hincapié. No vayamos a confundir. Hemos hablado anteriormente, recuerden ustedes, de los institutos del derecho agrario contemporáneo en el mundo, tales como la propiedad, la empresa, la seguridad alimentaria, la biotecnología, en fin, todo. Esos son asuntos que conciernen al mundo entero. Por tanto, son paradigmas, ¿no?, que se inscriben en el marco del derecho agrario contemporáneo. Hoy vamos a tratar de desentrañar los institutos que hacen al derecho agrario boliviano en atención a nuestra realidad, en atención hasta dónde hemos avanzado. Y para esto quiero hacer un pantallazo rápido, general, del tema de los institutos. Muy pocos se han aproximado a un entendimiento de lo que son los institutos en el ámbito del derecho en general, en este caso del derecho agrario. Otros casi me provocan un shock, cuando después que tanto es recomendado que no me hablen de institutos de existencia física como el Instituto Nacional de Reforma Agraria, han hecho mención de esos institutos. No son esos institutos los que nos interesan, son aquellos que le dan razón y ser al derecho agrario. Por eso, a ver, veamos un pantallazo. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que están en mi libro. Y empiezo señalando lo siguiente. Entonces, ¿cuál ya se tiene dicho presentemente? La agricultura, por sus connotaciones económicos, sociales, por la complejidad de los bienes que comprende, requiere de una visión profundamente humanista. Eso es lo que estoy tratando de subrayar en todo este tiempo que estamos laborando. Toda vez que en el centro de toda actividad se encuentran seres humanos que han hecho de la agricultura un medio para contribuir al bienestar social. Criterios que se han venido plasmando en los institutos del derecho agrario para dar la respuesta más oportuna a las exigencias de la agricultura y de las personas involucradas en ella. En efecto, esto ya es importante. Los institutos mismos en su configuración jurídica, reitero, los institutos mismos en su configuración jurídica son portadores de tutela a los sujetos agrarios. Esto es importante. Son portadores de tutela a los sujetos agrarios como una forma de reivindicar los derechos humanos. Máxime si se entiende que el derecho agrario es esencialmente un derecho de actividad, porque su fin es la producción de seres animales y vegetales dentro de un ciclo biológico, utilizando al efecto los recursos naturales. El hecho es que para el desarrollo de esa actividad productiva, la propiedad se muestra incapaz de resolver los problemas propios de lo agrario, habida cuenta que dentro de la actividad agraria lo importante no es el tener, sino el actuar. Por eso recuerde que la disciplina agraria no es el derecho de propiedad, sino de la actividad. La propiedad civil es estatista. La actividad del agrario es dinámica. ¿Entiende? Miren, qué bueno esto. Si tenemos en cuenta que el derecho agrario es el derecho de la actividad, hay que recordar que lo importante no es tener, sino el actuar. Recordar que el derecho civil, ¿no?, que la propiedad civil es estatista, en tanto que la propiedad agraria es dinámica. Entonces, expuesto lo anterior, la pregunta es, ¿cuáles son los principios del derecho agrario en sujeción a la normativa que marca la esfera de su aplicación? A priori,
según la vieja visión que aún portan algunos clásicos del derecho agrario, entre comillas, la respuesta estaría en los objetivos de la reforma agraria. Lo cierto es que el derecho agrario boliviano, más allá de la lógica reformista en la que se ha venido desarrollando hasta estos últimos tiempos, ha evolucionado bastante, situación que nos permite prestarle atención a cada uno de sus institutos. Lo principal que quiero subrayar es que, amigos, para los clásicos del derecho agrario boliviano, para aquellos que todavía tienen centrada su mirada nada más que en la reforma agraria, no, los objetivos estarían en, o sea, los institutos estarían no concentrados en los objetivos que se trazó la reforma agraria. No salen de ese marco estrecho. Y hoy estamos viendo que el derecho agrario ha evolucionado en el mundo y también en el país. Por tanto, emergen nuevos institutos a los que tenemos que prestarle atención. ¿Y cuáles serían? Veamos. Vamos a ir viendo cada uno de estos institutos de manera muy detallada. Vamos a empezar con la propiedad. Sin dudas, amigos, que la propiedad es uno de los principales institutos del derecho agrario. Pero ya hemos marcado la diferencia que existe entre la propiedad urbana y la propiedad agraria. Acabamos de señalar una diferencia más, ¿no? Reitero, la diferencia está en que la propiedad civil, la urbana, es estática si quieren ustedes, ¿no? Mi propiedad urbana, está en mi casa, me servirá para la residencia, para la vivienda, ¿no? Para asegurar una casa, una vivienda a mi familia. Más de ello no va a avanzar. Ahí se queda. Esa es la concepción de mi propiedad civil. Está destinada a cumplir es decir, a cubrir una necesidad de residencia. En cambio, permítanme utilizarme de ejemplo, la propiedad que yo tengo en el valle, que es pequeña propiedad, ya les tengo referido, es tremendamente dinámica, porque está destinada a producir. Y el proceso de producción requiere de mucha actividad, ¿me entiende? Esa es la enorme diferencia. Por tanto, entrando en el tema, otra vez tengo que quejarme ante ustedes, es que no tenemos una definición actualizada de propiedad agraria en nuestra legislación. Fíjense, pareciera que hasta el día de hoy estuviera vigente esta definición contenida en el artículo 2 de la Ley de Reforma Agraria. Esta es la ley. ¿Me entienden? Esta es mi ley. Yo la manejo desde que era estudiante. Mis chanchitos también están presentes, ¿no? Mis marcados. ¿Ah? Y muchos piensan que esta ley ya no está en vigencia. Muchos creen que esta ley ha sido abrogada. Nada más falso. Sí ha sido esta ley derogada en algunos de sus artículos, pero en lo filosófico, en lo doctrinario, en lo principista, esta ley de reforma agraria del 2 de agosto de 1953 está vigente. Como está vigente, por ejemplo, el artículo 2, porque no lo han derogado. Y hace referencia a la propiedad agraria privada. Dice, el Estado reconoce y garantiza la propiedad agraria privada cuando ésta cumple una función útil para la colectividad nacional, planifica, regula, racionaliza su ejercicio y tiende a la distribución equitativa de la tierra para asegurar la libertad y bienestar económico y cultural de la población boliviana. Ese es el entendimiento que se tuvo a tiempo de promulgar esta ley.
Y este artículo está vigente, chicos. Por tanto, habremos de suponer que esta definición estaría vigente. Pero rápidamente ustedes comulgarán conmigo en que esta definición ya aparece siendo obsoleta para los tiempos que estamos viviendo. Por eso que rápidamente con ustedes quiero compartir una propuesta de definición de propiedad agraria de Sans Harkin. Sans Harkin nos viene a decir que es la propiedad de la tierra el más amplio, autónomo y soberano poder que se tiene sobre superficies aptas para el cultivo en función de la producción, de la estabilidad y del desarrollo al servicio armónico de sus titulares y de la sociedad. Si ustedes me siguen, en esta propuesta de definición vamos a encontrar un rasgo muy importante y que tiene que ver con nuestra realidad, con nuestra idiosincrasia. Dice que la propiedad es el más amplio, autónomo y soberano poder que se tiene sobre superficies aptas para el cultivo. Y claro, eso es lo que de una u otra manera se ha venido observando en todo este tiempo. Porque fíjense ustedes, de forma agraria, inicialmente, ha dotado a familias campesinas, por decirse algo, con 14 hectáreas, pero de las cuales únicamente 1,5 hectáreas o 2 son aptas para el cultivo. De las cuales apenas, incluso 1 hectárea, apenas 1 hectárea, tiene capacidad productiva. Por tanto, fácil es entender que el titular de esa pequeña propiedad ha centrado toda su actividad, todo su poder, ¿no? Como dice Sans Harkin, ¿no? Todo amplio, autónomo y soberano poder ha centrado en esa parcela, sobre esa parcela. Y lo demás ha resultado ser nada más que terrenos inservibles. Y claro, si alguno de ustedes quisiera comprar una propiedad, aunque le muestren un título ostentoso que diga que tiene 15 hectáreas, lo primero que van a hacer ustedes es verificar cuál o cuáles parcelas tienen capacidad productiva. ¿Cuál o cuáles parcelas tienen aptitud para el cultivo? Sobre los demás, ustedes no van a demostrar, obviamente, ningún interés, porque pueden ser roquedales, pueden ser arenales, pueden ser quebradas, que no tienen absolutamente ningún valor económico. Y esto ha sido así, amigos, déjenme asegurarles que sí. A lo largo de mi vida he visto yo situaciones de esta naturaleza. Muchas veces en algunas audiencias he visto que gente se creía dueña hasta de cerros, nada más que porque el título así señalaba, y no es así. ¿Quién va a comprar un cerro? Entonces, amigos, Sans Harkin, a mi juicio, tiene mucha razón al proponernos esta definición de propiedad agraria, señalando que es el más amplio, autónomo y soberano poder que se tiene sobre superficies aptas para el cultivo. Y esto, fíjense, viene incluso a coincidir con lo que dice el artículo 2 de la ley 17, dice, cuando dice, no, en función de la producción, de la estabilidad y del desarrollo al servicio armónico de sus titulares y de la sociedad. Exactamente el mismo espíritu, ¿no?, que contiene el artículo 2 de la ley 1715. Un poco más,
para que se entienda. Don Fernando Brevia, extinto agrarista argentino, a quien tuve yo la dicha de conocer, fue mi profesor, vino acá, estuvo en los primeros años de funcionamiento de la judicatura agraria. Él nos decía que la propiedad agraria es el derecho de una persona, por supuesto, de una persona jurídica o natural, entiéndase. ¿Estamos de acuerdo? Es el derecho de una persona, pero puede ser jurídica o natural, con respecto a un bien apto para la producción. Ahí está. Él también coincide con Sansarque. Apto para la producción, de utilizarlo económicamente, obteniendo de él sus frutos y productos, y lograr su plena relación como persona humana dentro de la sociedad. Nuestra legislación agraria, el artículo 2 de la ley 715, Sansarque y Fernando Brevia coinciden, ¿no?, en el sentido utilitario para la sociedad de la propiedad agraria. Entonces, amigos, vean ustedes que nos falta mucho por recorrer para contar con una definición de la propiedad agraria. Ojalá esto nuestros políticos, jurisconsultos puedan entender y entregarle al país una definición que permita esclarecer, ¿no es cierto?, la naturaleza de la propiedad agraria, que, otra vez digo, es de distinta naturaleza a la propiedad urbana, a la propiedad civil. Bueno, hecha esta introducción, entonces ahora veamos de la propiedad agraria en Bolivia. Y vamos a ver como primer paso la clasificación de la propiedad agraria. Para no confundirnos, préstenme atención, por favor. Vamos a hablar de varias clasificaciones. Vamos a poner orden a estas clasificaciones. De manera general, veamos una primera clasificación contenida en los vigentes artículos, vigentes, estoy subrayando, artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Reforma Agraria. El artículo 3 dice que son de dominio público, además de los bienes reconocidos en tal calidad por las leyes vigentes, los caminos, aunque hubiesen sido abiertos por los particulares, los lagos, lagunas, ríos y todas las fuerzas susceptibles de aprovechamiento económico. Son de dominio público. Todo el mundo puede utilizar. Dice, ¿no?, además de los bienes reconocidos en tal calidad por las leyes, son los caminos. Aunque esos caminos hayan sido construidos por personas particulares. Y es importante, ustedes conocerán el Chaco chuquisaqueño para no ir muy lejos. Hay muchos patroncitos, ¿no?, que abusivamente se atribuyen derecho propietario sobre los caminos. Dicen, no, no, por mi iniciativa, con mi esfuerzo, esto se construyó, y le ponen un portón. Eso es contrario a la ley. Bien pudo esa persona invertir su dinero, su tiempo en la construcción de ese camino, pero por mandato de la ley, ese camino es de dominio público. Al igual que los lagos, las lagunas, los ríos, son de dominio público. Recuerden ustedes, ¿no?, lo que pretendió la familia Marinkovic, adueñarse de una laguna en el oriente boliviano, no dejando ni siquiera acercarse, ¿no?, a los parroquianos de ese lugar, siquiera a mojarse la cabeza, aludiendo que era de su propiedad. Una arbitrariedad. Por mandato de esta ley, dice que
los lagos, lagunas, los ríos, los ojos de agua son de dominio público. Por una parte. Por otra, pertenecen al dominio patrimonial del Estado. Las tierras baldías, las que se reviertan por concesión, las que se reviertan por caducidad de su concesión o por cualquier otro concepto. Las tierras vacantes que se hallen fuera del radio urbano, ¿no? De los municipios, ¿no es cierto? Las tierras que pertenecen a los organismos y autarquías departamentales dependientes del Estado, las tierras forestales de carácter fiscal y todos los bienes reconocidos en esa calidad por las leyes. Son de dominio patrimonial del Estado, por tanto, amigos. Uno, las tierras baldías. ¿Qué son las tierras baldías? Aquí yo tengo que expresarse a ustedes mi malestar, porque durante todo el proceso de reforma agraria se ha utilizado, ¿no?, el término baldío para justificar a veces dotaciones fraudulentas. Mucha gente decía, en tal lugar existen tierras baldías, por tanto pido la dotación. Y con título de baldía, amigos, se han beneficiado de extensas tierras y, por supuesto, con mucha capacidad productiva. Porque baldío, en estricto sensu, ¿qué quiere decir? Baldío viene del griego baltos, que quiere decir de poco, escaso valor. Por tanto, deberíamos entender que los terrenos baldíos son aquellos que no tienen capacidad para la producción agrícola. Que terrenos baldíos son los areales, los pedregales, ¿no es cierto? ¿Ah? Los terrenos sinuosos. Esos terrenos, los terrenos baldíos, son de dominio patrimonial del Estado. Pero el Estado puede disponer de esos terrenos para otros fines. Puede entregar en concesión, ¿no?, a cualquier entidad pública o privada para la realización de un proyecto. Pero aquí debo marcar una diferencia. Ojo, chicos, concesión no es igual a dotación. La ley dice por caducidad de concesión. La concesión, amigos, es resultado de un acuerdo al que arriben el Estado con esa entidad para la construcción de algún proyecto de carácter social. ¿No es cierto? El Estado podrá, por ejemplo, entregar tierras en concesión y por tiempo determinado, siempre y cuando cumpla con los fines objetivos, ¿no?, marcados dentro de ese proyecto. Entonces, amigos, en estricto sensu, entendamos que los terrenos baldíos son de dominio patrimonial del Estado. Al igual que aquellas tierras que sean devueltas al Estado por caducidad de concesión. Si no se cumplieron los objetivos marcados para esa concesión, caducó pues tal concesión. Como ocurrió, me acuerdo aquí, con un amigo mío, colega, médico y abogado árabe. Logró una concesión del gobierno municipal para la construcción de una unidad educativa aquí en Sucre. Se construyó esa unidad educativa
que tenía que servir a la sociedad, era con fines sociales. Luego el árabe se quiso avivar y empezó a cobrar pensiones muy altas. Por tanto, el municipio, al enterarse de que no estaba cumpliendo los fines sociales de esa concesión de un terreno, de un aire municipal, es que determinó la caducidad de esa concesión. Y ese terreno volvió nuevamente, ahora, ese terreno convertido ya en unidad educativa, volvió a dominio, al dominio patrimonial del municipio. Igual, el Estado puede entregar en concesión tierras. Dice después, amigos, que de igual manera son de dominio patrimonial del Estado todas las tierras que se encuentren fuera del radio urbano de las ciudades. Por supuesto que sí. Todas las tierras que estén fuera del radio urbano son de dominio patrimonial del Estado y por tanto se encuentran bajo la tuición de la normativa agraria. Los municipios tendrán tuición de la tierra, de los terrenos que se encuentren dentro de su radio urbano. Fuera de ese radio urbano, los terrenos son de dominio patrimonial del Estado y por tanto son terrenos que se regulan por la normativa agraria. Dice también que son de dominio patrimonial del Estado las tierras o los terrenos que se encuentren, ¿no es cierto?, en poder de las entidades autárquicas dependientes del Estado. Recuerden ustedes, o si no, sepan, que en el país rigieron en todos los departamentos las famosas corporaciones de desarrollo. ¿Bien? Aquí en Chuquisaca hubo la Corporación de Desarrollo. Y esa corporación fue titular de muchas tierras en todas las provincias, ¿no? El Estado entregó tierras a la Corporación de Chuquisaca para cumplir las finalidades que se habían trazado. Como dejó de existir esa corporación, al igual que otras en el país, las tierras volvieron a dominio patrimonial del Estado. Consiguientemente, esas tierras, por ley de la República, fueron entregadas a la Universidad San Francisco Javier. Y hoy en día, nuestra universidad es la titular de esas tierras que pertenecieron a la excorporación. Por eso que nuestra universidad tiene propiedades agrarias en todas las provincias. Y nuestra universidad podrá hacer uso o no, podrá ejercer su dominio sobre esas propiedades agrarias siempre y cuando cumpla los fines y objetivos para los que por ley se le ha entregado. En el momento que no ocurra esto, esas tierras vuelven al dominio patrimonial del Estado. ¿Se entiende? Hasta aquí estoy siendo claro, chicos. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, sigo entonces. El artículo 5 viene a señalar otra forma de propiedad, que es la propiedad privada. Recuerde, de dominio público, hemos hablado, de dominio patrimonial del Estado, y la tercera, dentro de esta clasificación, es la propiedad agraria privada. Y aquí existe una primera clasificación que, por supuesto, está en desuso, que no está más en vigencia. Y empieza hablando del solar campesino, la propiedad pequeña, la propiedad mediana, la propiedad de comunidad indígena, la propiedad agraria cooperativa, la empresa agrícola. Esta es la primera clasificación. Esta no está más en vigencia.
Pero vean ustedes, se empieza hablando del solar campesino. Y en la ley 1715, que es la que contiene la otra clasificación, también se empieza hablando del solar campesino. En tanto que en la Constitución vigente, que contiene otra clasificación, no se menciona ya al solar campesino. ¿Cuál es la clasificación que está contenida en la ley 1715? Para esto síganme ustedes con el artículo 41. A ver. Aquí está. Artículo 41 empieza señalando el solar campesino, la pequeña propiedad, la mediana propiedad, la empresa agropecuaria, las tierras comunitarias de origen, las propiedades comunales. Esta es la clasificación contenida en la ley 1715. Como verán, en la ley 1715 del 18 de octubre de 1996 se empieza mencionando al solar campesino. Y el solar campesino hoy no está más previsto dentro de nuestra Constitución Política del Estado. Coincide con la anterior clasificación de reforma agraria con la pequeña propiedad, la mediana propiedad, la empresa agropecuaria. Y se introdujo la figura de las tierras comunitarias de origen, las TCOs, por imperio, por mandato del convenio número 169 de la OIT, por imperio, por mandato de la Constitución reformada de 1967, por la Constitución abrogada, la anterior. Se introdujo la figura de las tierras comunitarias de origen. Hoy, esta figura de las tierras comunitarias de origen ya no está en la Constitución. Y lo que está ahora en esta Carta Magna es la figura de tierra-territorio. Esta es la evolución que ha seguido nuestra clasificación de la propiedad agraria. Ahora bien, ¿cuál es la clasificación contenida en la Constitución Política del Estado? Veamos nada más el artículo 394. ¿Me siguen? Dice, la propiedad agraria se clasifica en pequeña, mediana y empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de desarrollo. Sus extensiones máximas y mínimas, características y formas de conversión serán reguladas por ley. Se garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares, precios, en fin. El Estado protege y garantiza la propiedad comunitaria y colectiva. La Constitución, la Constitución Política del Estado reconoce dos formas de propiedad agraria: la individual y la colectiva. La individual está compuesta por la pequeña propiedad, la mediana propiedad y la propiedad empresarial. En tanto que la colectiva, amigos, está compuesta por las tierras comunitarias, por las propiedades colectivas pertenecientes a comunidades indígenas originarias campesinas. Pero véase que aquí ya no se hace mención al solar campesino. Cuidado con esto. Ya no se hace mención a las TCOs, a las tierras comunitarias de origen. Aquí ya se habla directamente de tierra-territorio, ¿no? Por eso dice, el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva que comprende el territorio indígena originario campesino. Esta es la clasificación. Por tanto, empecemos por la pequeña propiedad.
¿Cómo define la Constitución a la pequeña propiedad? Dice, la pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. La indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria en las condiciones establecidas por ley. No tenemos una definición debidamente elaborada sobre la pequeña propiedad, ¿no? Aquello que se concibió para la realización de la reforma agraria, tal parece que hasta ahora sigue vigente. Van a ver ustedes. A ver, ¿cómo definía la ley de reforma agraria de 1953? Decía que la propiedad pequeña es la que se trabaje personalmente por el campesino y su familia, de tal manera que su producción le permita satisfacer racionalmente sus necesidades. Esa era la definición de pequeña propiedad con el inicio de la reforma agraria. Dice, es la que se trabaja personal por el campesino y su familia, de tal manera que su producción le permita satisfacer racionalmente. Nunca he podido entender qué quisieron decir con esto de satisfacer racionalmente. No sé. Nunca he entendido esto de la racionalidad en relación a la pequeña propiedad. Y fíjense, en vez de avanzar en la configuración, en la definición legislativa de la pequeña propiedad, tal parece que hemos retrocedido con la ley 1715. A ver qué dice. La pequeña propiedad es la fuente de recursos, mire, dice, es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable. Coincide en la segunda parte con la cuestión. Pero dice es la fuente de subsistencia. O sea, entenderemos, ¿no? Los que le seguimos al flaco de barba, que es la fuente de donde emana algo por obra y gracia del Señor. Porque fuente que es, fuente es aquel donde mana algo, el agua, o en el desierto el maná, no sé. Pero lo más grave es que con este tipo de definición se lo sigue sumiendo a los pequeños propietarios a una economía de mera autosubsistencia. Y sobradamente, amigos, los pequeños propietarios han demostrado su capacidad productiva. ¿Y por qué no definir a la pequeña propiedad como la mínima unidad productiva y que merezca la atención del Estado para sacarlos a los pequeños productores de esa lógica, ¿no?, de mera autosubsistencia? Amigos míos, déjenme decirlos, los pequeños propietarios son productores. Producen, y créanme, son los que garantizan nuestra canasta familiar, son los que garantizan la seguridad alimentaria de este país. Que nuestras esposas, nuestras mamás digan pues lo contrario, si no es así. ¿Quiénes garantizan con más del 70% de nuestra seguridad alimentaria? Los pequeños propietarios. Los empresariales apenas destinan al mercado de consumo un 30%. Pero además, amigos, los pequeños productores generan fuente de trabajo. Sí, señor. Se los digo con experiencia propia. Qué difícil es en mi comunidad encontrar un peón. Rogándome tengo que llevar de aquí, de Sucre, peones. A quienes les tengo que proponer y asegurar un buen jornal, con mesa puesta. ¿Y qué? ¿No estoy generando fuente de trabajo? Puede no ser permanente, pero lo estoy generando. Y esto es lo que se ha entendido en otras latitudes. En Chile, los pequeños propietarios son generadores de excedentes y de fuentes de trabajo, al igual que en la Argentina. Aquí lo seguimos
sumiendo en esa economía de autosubsistencia. Como a los pobrecitos que el Estado los tiene que proteger. ¿Proteger de qué? Yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, cumplo la obligación de decirles que esto es lo que tenemos. Respecto a las características que la Constitución le marca a la pequeña propiedad. Dice que es indivisible. Incluso la Constitución va más allá de lo que marcaba la ley 1715. Dice que es indivisible incluso por causa de sucesión hereditaria. ¿Cuál es la intención? Seguramente frenar en seco un mayor parcelamiento de la pequeña propiedad. Frenar en seco una mayor minifundización de la pequeña propiedad. Por eso que ni siquiera por causa de sucesión hereditaria una pequeña propiedad se puede dividir. Ahora se estarán preguntando ya, ¿y qué se hace entonces? No sé. No sé si se aplicaría, como en el caso argentino, el sistema del mayorazgo. En la Argentina, por ley, si no hay acuerdo entre los hermanos, el que tiene preferencia es el mayor. Y el mayor deberá compensarles a los otros. Esto es muy sensible. Ustedes saben que la herencia en Bolivia, en nuestras sociedades, entre nosotros, es muy sensible. Nos lleva a pugnas de nunca acabar. ¿No? Pero bueno, ¿qué podrán hacer? Ponerse de acuerdo, cada cual marcar su acción, su parte, y tener la propiedad en copropiedad, pues. Mantener ese título inicial de manera que garantice su copropiedad. Todos tendrán que ser copropietarios. ¿No? Finalmente, venderán pues esa pequeña propiedad al interesado para luego dividirse el dinero. Algo así se me ocurre, pero por principio, por mandato constitucional es indivisible. Y claro, es indivisible mucho más cuando se trata de compra-venta. Con cualquiera de ustedes yo puedo entrar en una transacción para mañana suscribir una compraventa, por ejemplo, de una fracción de mi pequeña propiedad. No, alguien puede, páseme pues unos 2,000 metros cuadraditos, quiero tener mi casita en el valle, una piscinita, para llevar a mis guaguas y ya está. Internamente podemos hacer esa operación. Firmamos la minuta por la que les estoy transfiriendo a uno de ustedes 2,000 metros cuadrados. Pero el comprador, cualquiera de ustedes, no podrá ir a derechos reales a decir, quiero registrar esta compraventa a mi nombre. No podrán ir al INSS a decir, quiero que se opere un cambio de nombre. En esas entidades les van a decir, no, no se puede. Usted sabe que la pequeña propiedad es indivisible. Por tanto, tendrá que comprar la totalidad o mantener en propiedad, pero eso es algo que les incumbe al vendedor y al comprador. ¿Se entiende? Dice que es inembargable. De esto ya venimos hablando. La pequeña propiedad, al igual que las propiedades comunitarias o comunarias, son inembargables. Vale decir que sobre estas dos formas de propiedad no se puede operar la hipoteca. Yo no podría ir a cualquier banco a decirle, mire, aquí están mis títulos, están al orden del día y quiero hipotecar. El banco me dirá, no, un ratito, usted sabe que su pequeña propiedad es inembargable, lo sentimos mucho. No vamos a poder concederle el préstamo, el crédito. Búsquese un garante, mejor si tiene una casa en la ciudad de Sucre y con todo gusto. Es así. ¿Bien? Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es la mentalidad actual para mantener esta situación?
¿Frente a qué estamos? ¿Se trata de un proteccionismo estatal? ¿Es el papá Estado que cuida a los pequeños propietarios? ¿Los protege y de quiénes? ¿De la angustia bancaria? ¿De los usureros? A mí me parece algo, un contrasentido ya para estos tiempos. Porque, amigos, miren, los campesinos de la hora presente no son pues los campesinos de inicios de la reforma agraria, no son igual, no son igual que mi papá, los papás de algunos, o nuestros abuelos. Hoy nuestros hermanos campesinos están de ida y vuelta. Conocen todo. Y por si fuera poco, esos nuestros hermanos campesinos hoy tienen a sus hijos en las universidades, son médicos, son contadores, son abogados. ¿A quién quieren proteger? ¿Y de qué? Cuando al contrario yo siento que los pequeños propietarios son los que más necesitan de la atención estatal para convertirse en lo que son y ser mucho más en productores. ¿Me entienden? No sé, yo tengo esta sensación. Dice que la pequeña propiedad constituye patrimonio familiar. ¿Qué es el patrimonio familiar? Es aquello que pertenece a la familia, es fácil. Esta mi casita constituye patrimonio familiar. Es de mi tribu, de mi clan. Es de mi vieja y de mis hijas, mis nietos, y ya está. Pero en puridad, cuando hablamos de patrimonio familiar, significa que es un bien que pertenece al núcleo familiar. Los esposos, los hijos. Y esto, por supuesto, que es muy sensible en el área rural. El machismo sigue presente. El hombre sigue pensando que es el único que puede hacer y deshacer. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, chicos y chicas. Para eso estamos estudiando. Tenemos que educar sobre los alcances del patrimonio familiar. Yo en mi comunidad sigo viendo, ¿no?, a mis comunarios abusivos que a espaldas de su esposa hacen y deshacen de su bien agrario. Dicen que la Constitución manda que está exenta del pago del impuesto a la propiedad rural. Esto es cierto. Y para llegar a esta instancia constitucional, amigos míos, se tuvo que transitar mucho, se tuvo que pelear mucho. Yo me acuerdo que se realizaron grandes movilizaciones, bloqueos de caminos. Ustedes saben que la mentalidad de la gente conservadora en Bolivia desde sus inicios siempre ha sido de exprimirle, si me permiten la expresión, el mayor impuesto posible a los campesinos. Esa siempre fue la angustia de los conservadores. Y por supuesto que los liberales de nuevo cuño, con Víctor Paz Estensoro, Gonzalo Sánchez Lozada y la demás banda, fue obligar a los campesinos a pagar un impuesto sobre la propiedad rural. Y esa mentalidad tuvo la ley 843 de Víctor Paz Estensoro. Tuvimos, me incorporo, chicos, no puedo con mi carácter, tuvimos que movilizarnos día y noche para enfrentar esta ley. Hasta que finalmente la arrancamos.
la ley de exención del pago de impuesto a la propiedad. Me acuerdo yo que cuando en el gobierno de Jaime Paz logramos finalmente sacar esa ley de exención del impuesto a la propiedad rural, en medio de alegría, al día siguiente mismo conformamos una comisión, ¿no?, para viajar de departamento por departamento para explicar los alcances de esa ley y, claro, hacer política, vender nuestro charque. Hicimos esa comisión con Walter Delgadillo, no sé si alguien lo recuerda. Lo hicimos con no se me viene, Walter Delgadillo y muchos otros más, diputados, dirigentes de la Central Obrera Boliviana, en fin. Y viajamos departamento por departamento, ¿no?, para explicar. Llegamos una mañana a las 8 a Potosí, directo a un seminario en la radio Acro, para explicar esta ley de exención del pago de impuesto a la propiedad rural. Y me toca a mí hablar, porque, dicho sea de paso, yo soy un eximio quechuista. Yo soy un fenómeno del quechua. Yo hablo muy bien quechua. Es mi mayor orgullo. Y me mando un speech de 1 hora en quechua, explicando los alcances de esa ley de exención del pago de impuesto a la propiedad rural. 1 hora. Me hago aplaudir, todo bien. Y no me van a creer que a la hora de cesar se me acerca un viejito, ¿no? Me dice, la pucha, casi me volteo. Pero si estoy diciendo que no tiene que pagar, y está preocupado por si había pagado bien o mal sus impuestos. Yo cierro esto, compañeros. Esto no es casual. ¿Saben qué? Yo tengo la impresión de que idiosincráticamente nuestros abuelos, nuestros papás, son fieles cumplidores de sus obligaciones. Son buenos cumplidores. Esto siempre sucedió desde la colonia. Recuerden ustedes que Tomás Catari tuvo que viajar a pie hasta el Virreinato de La Plata para pedirle al virrey, ¿no?, que deje de mandar a sus emisarios a cobrar el impuesto, que ellos iban a pagar los impuestos en la persona de sus dirigentes naturales, que ellos iban a llevar, pero que a cambio del impuesto ellos exigían se les garantice en sus tierras comunitarias, que el virreinato, que la corona les garantice en sus tierras comunitarias. Y en algún pasaje, en algún libro del gran antropólogo, señor curita Javier Albó, está la figura de lo que llama él el pacto de reciprocidad. Es que, claro, a partir de la colonia, de esos tiempos, no, se vino a institucionalizar una suerte de pacto. Los indígenas dijeron, vamos a pagar nuestros impuestos, pero garantícennos nuestras tierras de comunidades indígenas. Ese pacto, esa idiosincrasia, al parecer, todavía subsiste. Porque en la mente de nuestros mayores está, pagaré nomás mis impuestos, cuidado que me quiten mi tierra. Y esto está siendo aprovechado de mala fe por algunos gobiernos municipales que están obligando a pagar impuestos de pequeñas propiedades, ¿eh?, de pequeñas propiedades que están fuera del radio urbano en varios municipios. Eso es arbitrario, es ilegal. Pueden investigar. Y los campesinos pequeños propietarios circundantes a ese municipio, por esto que yo les estoy comentando, pagan los impuestos. Y están pagando indebidamente. Chicos de la